Para hacer independiente la interacción magnética de la materia, se define el vector intensidad de campo magnético, dividiendo el campo magnético entre la permeabilidad magnética, en este caso del vacío. Vamos a utilizar este vector intensidad de campo magnético para reescribir la ley de Ampère y poderla utilizar en aquellos casos en donde tengamos corrientes con cierta simetría y al mismo tiempo pues medios materiales. El ejemplo que vamos a utilizar es un ejemplo que ya vimos en el tema 8, en donde calculamos el campo magnético creado por una corriente que circula en un solenoide, en una bobina, con una cierta densidad lineal de espiras, número de espiras por unidad de longitud, con unas dimensiones infinitas. En ese caso, el campo fuera del solenoide de la bobina es cero y tenemos dentro un campo que es constante. El cálculo del módulo lo habíamos hecho en el tema 8 utilizando la ley de Ampère para esta circulación rectangular de lados A y B. Vamos ahora a introducir un material, lo que se denomina núcleo de la bobina o del solenoide, que normalmente es un material ferromagnético, porque en ese caso el campo aumenta, algo parecido a lo que pasaba en electrostática, cuando metíamos un dieléctrico entre las armaduras del condensador para hacer que el campo fuera más intenso. El campo externo que está aplicándose a ese núcleo de la bobina es el campo que crea el solenoide. El campo del material pues va a ser la suma del campo externo, el campo que crea el solenoide, más el campo de magnetización. Sabemos que aparece en la superficie una corriente por unidad de longitud, que es la corriente de magnetización, que, por ejemplo, si el material es paramagnético, pues tendrá ese sentido que veis ahí. Sale en la parte superior y entra en la parte inferior. Esa corriente de magnetización pues crea un campo de magnetización en el sentido del campo aplicado. Estamos en el caso de un para o diamagnético. Y aparece también pues, el vector magnetización en el mismo sentido. En esta disposición tan sencilla, bueno, pues todos los vectores, como veis, son paralelos. Eso nos va a hacer más sencillo el cálculo vectorial, sin restar pues validez en general al resultado final. Bueno, la ley de Ampère que podemos aplicar a esa circulación rectangular, como decimos en el tema 8, nos dice que la circulación del campo, que será el campo total, pues es igual a mu sub 0 veces la corriente rodeada. Esa corriente rodeada, como vemos, tiene dos contribuciones y ambas salientes de la hoja. Por una parte, hay la corriente libre, debida a la corriente que circula por la bobina, y por otra parte está la corriente debida a la magnetización que hemos dibujado aquí en rojo. La corriente debida a la magnetización hemos visto que es igual al módulo del vector magnetización multiplicada por la longitud, en este caso pues la rodeada por C está en una longitud A, y podemos pasar de este producto m por a esta integral, puesto que el vector m y el vector de L, como vemos aquí, son paralelos en el tramo 4, por lo tanto esto sería el producto de módulos,
el módulo de m lo podríamos sacar fuera y nos quedaría m por la integral en 4 de dl, que es a. Entonces efectivamente podemos hacer este cambio por esta integral, en este caso particular. Al mismo tiempo, como el producto del vector magnetización por el vector de L vale lo mismo en este tramo que en toda la circulación, podemos pasar de esta integral solo en el tramo 4 a esta integral en toda la línea del contorno C, puesto que en este tramo de aquí m y de L son perpendiculares, punto escalar 0, aquí m es 0, aquí m es 0, aquí m es 0, y en este tramo también de circulación m y de L son perpendiculares, con lo cual el punto escalar también sería 0. Entonces sí que está justificado, en este caso particular, pasar de esta integral en una línea únicamente 4 a una integral en el rectángulo completo. Vamos a recuadrar ese resultado que veis ahí, porque lo utilizaremos después para calcular el campo B en el interior del material. Bueno, pues esta es la ley de Ampère. Esta es la ley de Ampère en el material. Si ahora pasamos este término al primer término de la ecuación, aparece un signo menos, y si definimos el vector intensidad de campo magnético de esta manera, obtenemos, bueno, pues la ley de Ampère en medios magnéticos, que nos dice que la circulación a lo largo de un contorno cerrado de la intensidad de campo magnético es igual a la corriente libre rodeada por C, y solo a la corriente libre, que es la que conocemos. Estas expresiones, bueno, pues son válidas siempre y cuando las corrientes de la bobina, en este caso, pues sean constantes y estacionarias. Si hay corrientes variables, pues por ejemplo, si la bobina está conectada a una fuente de corriente alterna, estas ecuaciones hay que modificarlas, y esto lo veremos en el tema 12. Vamos a calcular finalmente cuánto vale el campo magnético en el material, recuperando este resultado para hacer ese cálculo, y algún resultado que vimos en el tema 8. Por ejemplo, que la corriente rodeada por C en este solenoide infinito, cuando C es este rectángulo de dimensión A por B, es igual a el número de espías por la longitud por A y por I. Si calculamos la ley de Ampère ahora, la circulación completa a través de todo el rectángulo solo va a estar influenciada por la circulación en el tramo 4, puesto que el resto de los puntos escalares implicados son nulos, bien porque son vectores perpendiculares o bien porque el campo es cero. Tenemos entonces la integral de una cantidad constante que podemos sacar para afuera, nos queda la integral de 4 en el diferencial de línea, que es A. Si ahora igualamos estos dos resultados, la distancia A se nos va a cancelar y obtenemos que el módulo del campo pues tiene esa expresión. Recordando que en la bobina el módulo del campo es un sub 0 n por i, podemos expresarlo así. En nuestro caso particular, todos estos vectores son paralelos y podemos pasar de esa relación entre módulos a esa relación entre vectores. Una de las aplicaciones típicas de esta configuración es la creación de campos magnéticos intensos en disposiciones que se denominan electroimanes, una bobina con un núcleo de hierro.